Estudios sociales. Segundo año. La degradación de los recursos naturales. Y es de esta forma como le damos la bienvenida a todos los alumnos de segundo año de bachillerato de la materia de estudios sociales y también, claro, al público en general. Bienvenidos a esta su franja educativa Aprendamos en Casa. Como ya les dije, hoy estamos a punto de informarnos, gracias a nuestros profesionales, maestros que también nos están acompañando con una temática nueva que también va a estar acompañada con la guía que ustedes pueden bajar en el sitio oficial del Ministerio de Educación. Listos para comenzar, les presento entonces a nuestros maestros de este día. Candy Bautista, ¿cómo está? Muy bien, muy contenta nuevamente de estar con ustedes. Queremos decirles a nuestros estudiantes que este día desarrollaremos un tema muy importante para poder hacer conciencia de cómo actuamos y de cómo interactuamos con nuestro medio ambiente. Entonces esperamos que la información, los ejemplos y la discusión que tengamos sea de utilidad. También pedirles que se pongan cómodos, que busquen profundizar luego en la información que vamos a trabajar. Gracias, Candy, bienvenida nuevamente. De igual forma, le damos la bienvenida a Federico Paredes. ¿Cómo está? Muy bien, Eduard. Buenas tardes, Candy. Un gusto de estar con todos ustedes por la televisión educativa. Y también hacer énfasis que lo que pretendemos mediante estas clases de estudios sociales es fortalecer el sentido crítico de todos los estudiantes, Federico. Correcto. Este día vamos a estar hablando de temas como la degradación del medio ambiente y es justamente esencial que el estudiante tenga un sentido crítico, porque vamos a hablar de algunos datos, pero lo más importante es que el estudiante tenga capacidades para investigar por su cuenta, para tomar decisiones por su cuenta. Eso es a lo que aspira una materia como estudios sociales. Gracias, Federico. Y es precisamente esa la temática que vamos a estar abordando en este día. Ya nos hacía una introducción el maestro Federico y vamos a estar hablando acerca de la degradación de los recursos naturales. Para dar la introducción, también, Candy, ¿qué podemos comentar acerca de esta temática? ¿Cómo introducimos? Podemos iniciar con una frase, quizá que nos lleve a hacer conciencia, que el ser humano es parte de la naturaleza, no es dueño de la naturaleza. Entonces estamos destinados, si puedo decirlo así, a interactuar con nuestro medio, a vivir también de lo de que nos provee la naturaleza, hacer uso de esos recursos, pero ahí hay que hacer una reflexión, ¿verdad? Si hacemos uso o abuso de ellos. Y anteriormente, Federico, también hablábamos acerca de esta dualidad que nos comenta Candy en clases anteriores. Claro, la dualidad, como tú le dices, es esta dicotomía, esta manera de pensar. Si bien somos parte de la naturaleza, también hemos pensado que podemos aprovecharla para nuestra reproducción y la reproducción de nuestra vida y que esto no trae consecuencias para el futuro ni para las nuevas generaciones. Y se está viendo que esto no es así. Es decir, que el abuso de la naturaleza nos está llevando a una degradación de las condiciones y a un deterioro incluso del nivel de nuestras propias vidas. Y es que muchas veces las personas llegan a pensar, Candy, que esto nunca va a llegar a pasar. O sea, siempre vamos a encontrar la forma de cómo reinventarnos como ser humano y cómo reinventar también la naturaleza y nuestro entorno. Pero también hay que ser claros con las estadísticas, con los porcentajes y con lo que estamos viviendo y lo que está aconteciendo para también hacer conciencia. Es cierto, de hecho, hemos llegado a un punto en los que hay mucha información, hay investigaciones nacionales e internacionales sobre la condición del porcentaje de bosque que hay en nuestras zonas, en nuestras regiones, la cantidad y calidad de agua que tenemos, entre otros recursos que son vitales para la vida. Porque recordemos que si no hay naturaleza, no podemos vivir. Hasta este momento el ser humano, por mucho avance tecnológico que haya, no ha encontrado una forma de vivir sin los recursos naturales. Y hablando de recursos naturales, ¿cómo podríamos entonces definir los recursos naturales? Bueno, es quizás necesario hacer ese concepto para que podamos abordar y desarrollar el próximo. Podemos decir que los recursos naturales son los elementos y fuerzas de la naturaleza que el ser humano puede utilizar y aprovechar. Podríamos dejar ese como un concepto, y tenemos elementos importantes, elementos y fuerzas. ¿De quién? De la naturaleza, de la que nosotros hacemos uso. ¿En qué momento?
cuando buscamos alimentación, cuando necesitamos vivienda, incluso recreación. Así es, Candy. Y para entender muy bien también esta temática, tenemos y hemos preparado una cápsula que nos habla de una familia que hace un buen uso de los recursos naturales. ¿De qué se trata? Es una familia que ha organizado una cooperativa llamada Acopacenfras. Ellos están ubicados en el municipio de San Isidro, en Cabañas. Es importante mencionar que ellos tienen un proceso de producción de frutas y hortalizas y que con ello tratan también de llevar esa parte de conciencia a la sociedad, del cuidado de los recursos y de la protección también de los recursos naturales del medio. ¿Les parece si vamos a ver la cápsula? Veámosla. Vamos a verla. Mi nombre es Héctor Berríos, soy miembro del Movimiento Unificado Francisco Sánchez, MUFRAS 32. MUFRAS 32 es una organización comunitaria que se ha, digamos, dedicado a presentar alternativas al desarrollo, alternativas desde un enfoque desde lo local, como propuestas para solucionar problemas macro, pero desde adentro, desde la comunidad hacia el exterior. Entonces, MUFRAS lleva el nombre de Francisco Sánchez porque Francisco Sánchez fue un líder indígena que en 1932 se sumó al esfuerzo de levantamiento en la zona de Occidente. Creemos que el levantamiento que retoma, digamos, el derecho al acceso a la tierra y a la dignidad de los pueblos todavía sigue vigente y hay que seguir esforzándonos por dignificar el sector agrícola al campesino de nuestro pueblo. Uno de los grandes problemas que hemos tenido en el departamento de Cabaña es que empresas transnacionales como empresas OceanaGold, que se dedica a la explotación de oro y plata, se encuentran en el municipio de San Isidro, pero para sacar este producto necesitan destruir los pequeños residuos que tenemos de árboles, necesitan contaminar los ríos, pero ellos plantean la propuesta de la generación de empleo. Entonces nosotros decimos, miren, podemos generar empleo, podemos trabajar, podemos dignificar al pueblo sin necesidad de destruir los pocos árboles que nos quedan y sin dañar los ríos. Acá tenemos dos ríos importantes para nosotros, uno es el río Titihuapa, que es afluente del río Lempa, y el río Viejo, donde nos encontramos en este momento. Entonces, nosotros lo que buscamos es cuidar los recursos naturales que en esta zona nos corresponden. Y para eso nosotros hemos planteado algunas alternativas al extractivismo, como es la producción de hortaliza, la producción de fruta, la producción escalonada de hortaliza, la cosecha de agua. Pues estamos en un municipio donde lo que ustedes han podido observar es la deforestación en todo el camino para llegar acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer para revertir eso? ¿Qué vamos a hacer para poder dejar un legado a las futuras generaciones, a las presentes generaciones y que se pueda ver beneficiada la población? Para esto es necesario que pasemos, digamos, por una reflexión. Nosotros hemos tenido reflexiones internas donde decimos, cada día hay un estrés colectivo. Hoy podemos ver una pandemia a nivel mundial que está dejando mucho duelo, está dejando mucho dolor, mucho sufrimiento en las familias, en los amigos que se están falleciendo. Pero también ha sido por la irresponsabilidad, cómo se manejan los recursos naturales que tiene la madre tierra. En ese sentido, nosotros creemos que es el momento oportuno para reflexionar y tratar de hacer diferentes las cosas, tratar de que esto nos sirva en sentido positivo para ver cómo cambiamos la forma de hacer las cosas. No es necesario seguir deforestando y apostándole a un desarrollo urbanístico, pero talando los árboles. Creo que hay otras alternativas que se pueden utilizar. Entonces, claro, en un país donde existen 352 habitantes por kilómetros cuadrados, comparados con Canadá, que tiene 50 habitantes por kilómetro cuadrado, tú puedes ver el estrés que existe en las comunidades. Ya no hay una diferencia como quizás antes había, que tú ibas a un cantón o un caserío y pasabas varios kilómetros para llegar a él.
Hoy de un municipio a un cantón y a un caserío no ves la diferencia. Y no ves la diferencia porque hay un montón de casas que se van construyendo en estos espacios para que la gente pueda estar viviendo ahí. Nosotros proponemos el cooperativismo como alternativa al capitalismo. Nosotros creemos de que es el cooperativismo parte de la solución a los grandes problemas. Y cooperativismo en diferentes vías. Cooperativismo para las mujeres, cooperativismo para el sector agrícola, cooperativismo para el sector cafetalero, para el sector de hortalizas, cooperativismo para el que se dedica a comercializar y a procesar las hortalizas. Es que solo desde un enfoque colectivo podremos transformar, solo a través del amor y la solidaridad entre los pueblos, entre los seres humanos, entre la comunidad, entre el respeto, podremos cambiar esta forma que hoy nos está dejando un solo legado de dolor y muerte. Esas son nuestras propuestas. Hoy estamos trabajando en un proyecto que implica no solo eso, sino que la producción de oxígeno a través del cultivo masivo del bambú. Se necesita apostarle a desarrollar al sector agrícola. No es posible que la seguridad y soberanía alimentaria dependa de otros países, de la solidaridad que pueden hacer otros países, cuando también aquí se puede tener la capacidad de hacer grandes producciones. Agradecemos a la familia de Héctor Berríos y de Zenaida Serrano por permitirnos conocer más sobre los procesos que llevan. Qué importante ver la forma en la que ellos trabajan como familia y la conciencia que tienen también de producir sin afectar o alterar los procesos ambientales. Y eso me recuerda a algo que ya vimos en las clases anteriores, maestros, que es precisamente esta definición que nos ayudaron los estudiantes y los maestros también a recrear de desarrollo sostenible. Y hablando también de los procesos de producción, que por ahí muy bien también nos lo ejemplificaba esta familia, ¿cómo podemos introducirlos para esta temática, Federico? Creo que es importante preguntarnos cuál es el tipo de producción que tenemos en nuestra sociedad y hacernos una pregunta consciente. La manera en que estamos produciendo y sobre todo que estamos consumiendo es responsable con el medio ambiente, es responsable con las futuras generaciones o no lo es. Si vemos que tenemos un tipo de consumo masivo y de producción masiva, ¿cómo vamos nosotros a garantizar no consumir nuestros recursos naturales? Es la pregunta que debemos de hacernos, pero la respuesta que digamos la tenemos a la vista y vamos a ver datos este día sobre cómo se están consumiendo los recursos naturales y cómo es la degradación del medio ambiente, vamos a tener que enfocarnos entonces en qué podemos hacer y cuáles son las acciones que podemos tomar como familia, como grupo, como colectivo, para dejar de consumir en la manera en que estamos consumiendo, porque estamos acabando con los recursos naturales. ¿Y qué podríamos, como ejemplo, para que los estudiantes también lleguen a tener una mayor comprensión de esa temática, de algunos procesos de producción que al final terminan dañando más esos recursos que son necesitados y de primera mano para nosotros? Antes del ejemplo, mencionar que hay categorías de recursos que han sido dadas y que en este momento están en una situación de análisis nuevamente, que es lo de los recursos naturales renovables y de los recursos no renovables. Hasta hace algunos años pues nos manteníamos tranquilos diciendo que los recursos renovables, dentro de ellos estaban los árboles, el agua u otros, ¿verdad?, que pensábamos que iban a estar siempre con nosotros y que iban a estar en esas condiciones que las teníamos. Sin embargo, la situación actual nos está reflejando datos alarmantes sobre cómo se ven los bosques, cómo se ve el agua, y en ese contexto es que es importante ver cómo estamos produciendo, lo que Federico mencionaba. ¿Qué es lo que se espera con este ritmo de producción? Sabiendo que los recursos renovables no es un sinónimo de recursos infinitos. Así es. Los recursos se están acabando y si los recursos se acaban, con ello seguramente el ser humano, como parte de este medio de la naturaleza, va a tener un resultado catastrófico. Entonces, ¿cómo producimos? Que era la pregunta que Edward realizaba.
tenemos muchos datos que sin duda van a poner en tela de juicio las condiciones y situaciones en las que se producen algunos recursos. Por ejemplo, la industria azucarera. ¿Qué pasa con la caña de azúcar? ¿Cómo se utilizan los recursos naturales cuando se hace la siembra de caña? O bueno, la zafra. ¿Qué pasa? ¿Cómo preparamos el terreno? ¿Cómo se produce esto? ¿Cuál es la condición de los trabajadores? O sea, todas esas preguntas nos pueden llevar a analizar cómo se están utilizando los recursos, ¿verdad, Federico? Correcto, por ejemplo, la destrucción del patrimonio cultural y natural, ¿verdad? A partir de que cada año más y más hectáreas de los bosques alados, de los estuarios, van perdiéndose a manos de la industria azucarera. Entre otras maneras de producir que tenemos que no son buenas con el medio ambiente y que no estamos pensando entonces en las generaciones futuras. ¿Qué les parece si vamos a ver un pequeño inserto que nos va a mostrar qué está pasando con el planeta en su crecimiento poblacional y en la destrucción de sus bosques? Bien, vamos a verlo. Y después de ver estos datos y sumando otros que conocemos, como que hacia finales del siglo XXI estaríamos llegando a 11.000 millones de personas en el planeta, Edward, Candy, realmente cifras alarmantes porque los recursos se van a terminar. Al mismo tiempo, hacia 2050 estaríamos teniendo alrededor de 11.000 millones de vehículos emitiendo gases y eso si todavía no se han cambiado los patrones de fabricación de automóviles y seguimos usando el petróleo, bueno, pues estaremos también quitándole a la tierra, al subsuelo de la tierra, un recurso pensado como recurso, pero que en realidad es parte de la vida, es parte de la naturaleza. ¿Qué va a pasar cuando hayamos quitado todos los depósitos de petróleo del subsuelo? ¿Qué le va a pasar a la tierra? Ni siquiera lo sabemos, o no nos ha importado conocerlo. Total. Entonces podemos decir, según la animación, Candy, que a mayor crecimiento poblacional se ven comprometidos en gran parte también los recursos naturales. Sin lugar a dudas. De hecho, si nosotros analizamos qué es lo que consume una persona o cómo se abastece, entonces vamos a notar que nosotros nos abastecemos de alimentos, como hemos dicho antes, que necesitamos un vestuario, que producimos desechos. Sí. Incluso hay una investigación de Annie Leonard que dice que después de un mes nosotros tenemos en uso únicamente el 1% de lo que compramos. Nos encontramos entonces en una situación alarmante en la que la sociedad actual está consumiendo como nunca antes. Estamos consumiendo como nunca antes. Sí, las revoluciones industriales, ¿verdad? Nos han permitido generar riqueza como nunca antes, pero también nos han permitido dilapidar los recursos naturales como nunca antes. Cuando hablamos también, bueno, de sobrepoblación, pareciera que un sinónimo es contaminación, por lo que estamos hablando y las estadísticas también nos lo muestran. ¿Qué tipos de contaminación podemos mencionar, maestros, para que también podamos llegar a definirlas de igual forma? Bueno, podremos mencionar en primer lugar la contaminación del aire. Okay. Federico ya mencionaba los gases que se emiten a partir de la industria automotora. No es algo fuera de nuestra situación. También saber que las fábricas operan con maquinarias que producen dióxido de carbono u otros materiales contaminantes al aire y también al agua con los desechos. Entonces, el aire es un elemento que es vital para la vida y está siendo contaminado a ritmos quizás inimaginables. Los gases de efecto invernadero, ¿verdad? Que son los que últimamente producen el calentamiento global.
Hay un porcentaje también hablando del agua, de contaminación de las aguas en el territorio salvadoreño. Correcto, hay estudios que ven que alrededor de 90-95% de nuestros mantos acuíferos están contaminados y tienen bacterias que tienen diferentes organismos que no son saludables. Entonces, el crecimiento urbano también descontrolado está contaminando las zonas de recarga hídrica y esto nos produce que la calidad de nuestra agua sea cada vez peor. Preocupante, Candy. Es alarmante, como hemos dicho. Y sin agua, bien dicen ahí, ¿verdad? No hay vida. Por eso quizá hago nuevamente la reflexión sobre la necesidad también de una ley que nos ayude a proteger el agua como un recurso vital para la vida, como lo es. Hay otros porcentajes que también cabe mencionarlo, Federico, y que son alarmantes, pero que se lo tenemos que mencionar también a los adolescentes para que estén enterados. Otro tipo de porcentajes, como en relación al territorio nacional y nuestra vulnerabilidad, ¿verdad? Tenemos alrededor de 88.7% del territorio nacional en calidad de riesgo. Pero además tenemos alrededor de 95.4% de la población que vive en estas zonas de riesgo. Esto efectivamente nos hace ser una sociedad vulnerable. Y hablando de vulnerabilidad, ¿les parece si vamos a ver el siguiente video? Por si no lo hemos captado, no lo hemos entendido, tal vez con eso logramos captarlo. Vamos a ver. Muy bien. Como pudimos notar en la cápsula que acabamos de observar, la situación de vulnerabilidad se ve reflejada cuando hay un fenómeno natural. Por ejemplo, en el caso de la tormenta Amanda, donde muchas familias que vivían en veredas cercanas a los ríos se vuelven vulnerables a deslizamientos, a inundaciones, entre otros. También tenemos otros casos en el país. Por ejemplo, aquellos sitios que han sido deforestados quedan ahora vulnerables a deslizamientos en épocas de lluvia o a deslizamientos también en situaciones como un sismo o un terremoto. Y es ahí donde podemos ver también las condiciones de nuestros suelos, Candy. Así es. También recordar que nuestro país ha sido un país eminentemente agrícola y que las prácticas de producción agrícola también han afectado el suelo. Ok, Federico, para ir finalizando esta temática me gustaría que les dejara con una reflexión a todos los estudiantes. La reflexión que debemos de hacer desde las ciencias sociales, desde los estudios sociales, es la capacidad crítica, y cuando uno logra analizar los datos de la realidad a partir de una capacidad crítica, es que se pueden tomar las mejores decisiones. Eso es lo que estamos buscando con los estudiantes, que se generen estas condiciones para poder percibir la realidad y saber cómo actuar en ella. Queda para ustedes, queridos estudiantes, el hecho de seguir instruyéndose, seguir encontrando información que les permita conocer la realidad para saber cómo transformarla. Candy. También siempre haciendo el llamado a la participación, una participación consciente, porque somos parte de un medio. Como hemos dicho antes, no somos los dueños del medio, entonces busquemos prácticas cotidianas que nos ayuden a mejorar nuestro entorno, en nuestra casa, cuando volvamos a la escuela, en nuestra comunidad, cuidando los ríos si vivimos cerca de uno o de una quebrada, buscando mecanismos para poder producir sin afectar o dañar tanto nuestro medio y además tratando de tener un consumo acorde a nuestro ingreso y además un consumo que vaya solamente con los productos necesarios. Más de esta información, de estas recomendaciones, se las estaremos brindando en las siguientes clases porque le vamos a estar dando continuidad a esta temática. Por el momento finalizamos la clase de este día, pero nos vemos el próximo jueves.
Hasta la próxima. Adiós.